Pensar a largo plazo es una forma silenciosa de liderazgo. No se nota en el momento, no genera aplausos inmediatos y casi nunca produce resultados espectaculares a corto plazo, pero es quizá la diferencia más profunda entre un gobernante que ocupa un lugar en la historia durante unos años y un líder cuya influencia continúa mucho después de su muerte. Ciro el Grande entendió esto de una manera casi intuitiva. No gobernó como alguien que quería ganar el presente a cualquier costo, sino como alguien consciente de que su tiempo era limitado y de que el verdadero desafío no era conquistar, sino dejar algo que pudiera sostenerse cuando él ya no estuviera. Desde muy temprano, incluso antes de consolidar formalmente su poder, Ciro mostró una preocupación constante por las consecuencias futuras de sus decisiones. No actuaba únicamente preguntándose qué funcionaría hoy o qué le daría ventaja inmediata, sino qué tipo de realidad estaba construyendo para mañana, para dentro de 10 años, incluso para un tiempo en el que él ya no estaría presente. Esa forma de pensar no era común en su época. Muchos líderes antiguos gobernaban como si el mundo terminara con ellos. Ciro, en cambio, parecía gobernar como si apenas estuviera comenzando algo que otros tendrían que continuar. Un ejemplo claro de esto aparece en la manera en que trató a los pueblos que fue incorporando a su dominio, incluso antes de proclamarse rey absoluto. En lugar de destruir estructuras locales y reemplazarlas por completo, Ciro observaba cómo funcionaban, qué autoridades eran respetadas, qué costumbres sostenían el orden interno. Entendía que eliminar todo de golpe podía generar obediencia temporal, pero también resentimiento acumulado. Así que prefería conservar lo que funcionaba y ajustar lo necesario. Eso no daba resultados espectaculares inmediatos, pero creaba estabilidad a largo plazo. Pensaba en cómo viviría esa región dentro de años, no solo en cómo someterla hoy. Cuando lideró la rebelión contra el dominio medo, también mostró esta mentalidad extendida en el tiempo. No fue un levantamiento impulsivo ni basado únicamente en la fuerza. Durante años, Ciro había construido relaciones, había observado las debilidades internas del poder medo, había entendido qué alianzas podían sostenerse y cuáles no. No se apresuró a tomar el control antes de que existiera una base sólida. Sabía que una victoria prematura sin estructura solo cambiaría al opresor, no al sistema. Por eso su ascenso fue gradual, pero firme. No buscaba un momento glorioso, buscaba una transformación duradera. Incluso en la forma en que organizó el imperio, una vez consolidado su poder, se percibe esta obsesión por el futuro. En lugar de centralizar todo en su figura, delegó autoridad en gobernadores locales, estableció normas claras de administración y creó un sistema que no dependía exclusivamente de su presencia constante. Muchos gobernantes temen delegar porque confunden control con seguridad. Ciro entendía que un imperio que solo funciona cuando el líder está vigilando es un imperio frágil. Pensar a largo plazo implicaba crear mecanismos que siguieran operando aun cuando él no pudiera supervisarlo todo. También es revelador cómo manejó la idea de expansión. Ciro no conquistaba por conquistar, no acumulaba territorios sin preguntarse si podían integrarse, administrarse y sostenerse en el tiempo. En varias ocasiones prefirió pactos, acuerdos de vasallaje o incorporaciones graduales en lugar de campañas destructivas. Sabía que cada nueva región añadía complejidad al sistema. Pensar a largo plazo significaba reconocer límites, no por debilidad, sino por responsabilidad. No todo lo que puede tomarse debería tomarse si no puede mantenerse. Su relación con las leyes y costumbres de los pueblos sometidos también refleja esta madurez. Permitir que las comunidades conservaran sus prácticas religiosas, sus normas internas y su identidad cultural no era solo un gesto de tolerancia, era una decisión estratégica orientada al futuro.
Ciro comprendía que borrar identidades genera resistencia constante. Preservarlas, en cambio, permite que las personas se sientan parte del sistema sin perderse a sí mismas. Ese tipo de integración no produce resultados inmediatos visibles, pero reduce conflictos a largo plazo y fortalece la cohesión del imperio con el paso del tiempo. Gobernar pensando en el largo plazo implica aceptar algo profundamente incómodo, que no verás todos los frutos de tus decisiones. Ciro parecía entender esto con claridad. Muchas de las estructuras que creó alcanzaron su verdadero impacto después de su muerte. Él no gobernó esperando aplausos futuros ni reconocimiento eterno. Gobernó como alguien consciente de que su papel era iniciar procesos, no cerrarlos. Esa renuncia silenciosa al protagonismo absoluto es una señal clara de madurez política y personal. En una época donde la gloria personal era la moneda más valiosa del poder, Ciro eligió algo distinto, construir algo que lo trascendiera. Eso exige poner el sistema por encima del ego, la continuidad por encima de la imagen, el mañana por encima del hoy. No es una decisión llamativa, ni épica, ni fácil de vender, pero es precisamente por eso que su legado sobrevivió más allá de su vida, porque fue diseñado para hacerlo. Cuando Ciro comenzó a construir el imperio persa, no lo hizo como una estructura frágil, sostenida únicamente por su figura. Desde el inicio pensó en cómo funcionaría el gobierno en su ausencia. Por eso permitió que las regiones mantuvieran sus propias leyes, administraciones locales y tradiciones. No fue una concesión improvisada, fue una estrategia pensada para que el imperio no dependiera de una autoridad central omnipresente. Ciro entendía que ningún líder, por más capaz que fuera, podía supervisarlo todo. Necesitaba crear un sistema que pudiera autorregularse, adaptarse y mantenerse estable incluso sin su intervención directa. Ese enfoque se refleja claramente en la forma en que organizó la administración del imperio. En lugar de imponer un modelo único para todos, creó una estructura flexible que respetaba las particularidades locales, pero que respondía a principios comunes. Esa combinación de diversidad y cohesión no era casual, era una forma de garantizar continuidad. Los pueblos no sentían que todo cambiaría drásticamente con cada nuevo gobernante, porque el sistema no estaba diseñado alrededor de la personalidad de Ciro, sino alrededor de normas relativamente estables. Eso es pensar más allá de la propia vida. También se nota en su relación con la ley. Ciro no gobernaba según impulsos momentáneos, buscó establecer reglas claras y consistentes, entendiendo que la arbitrariedad es uno de los mayores enemigos de la estabilidad a largo plazo. Cuando las personas no saben qué esperar del poder, viven en un estado constante de incertidumbre, y la incertidumbre erosiona cualquier estructura con el tiempo. Al reducir esa arbitrariedad, Ciro estaba invirtiendo en un futuro más predecible, incluso cuando él ya no estuviera para tomar decisiones. Otro aspecto fundamental de su pensamiento a largo plazo fue su manejo de los recursos humanos. Ciro no veía a las personas solo como instrumentos para alcanzar objetivos inmediatos. Veía talento, experiencia, conocimiento local. Por eso integró a líderes de pueblos conquistados en la administración del imperio, en lugar de eliminarlos o reemplazarlos sistemáticamente. Esta decisión no solo reducía la resistencia inmediata, sino que preservaba conocimiento que sería clave para la gobernabilidad futura. Pensar a largo plazo implica reconocer que destruir es rápido, pero reconstruir toma generaciones. Incluso en el ámbito militar, donde la presión por obtener resultados inmediatos suele ser mayor, Ciro mostró con claridad esa visión extendida del tiempo. No veía la guerra como un fin en sí mismo, ni como un escenario para demostrar valentía personal o acumular gloria. La entendía como una herramienta limitada, costosa y peligrosa si se utilizaba sin medida.
Por eso no buscaba batallas innecesarias ni conflictos prolongados que desgastaran al imperio desde dentro. Sabía que una victoria militar podía celebrarse en un día, pero que sus consecuencias podían sentirse durante generaciones. Ciro comprendía que cada conflicto acumulaba costos invisibles. No solo se trataba de las vidas perdidas en el campo de batalla, sino del impacto psicológico en los pueblos, de la interrupción del comercio, del agotamiento de los recursos y de la fatiga moral de quienes debían sostener el esfuerzo bélico. Un imperio en guerra constante se vuelve rígido, defensivo, desconfiado, y esa rigidez es enemiga del largo plazo. Por eso, cuando la guerra era inevitable, Ciro buscaba que fuera breve, decisiva y, sobre todo, que no destruyera la estructura que luego tendría que gobernar. Su preferencia por estrategias que minimizaran el daño estructural no era señal de debilidad, sino de inteligencia política. Evitar arrasar ciudades, preservar infraestructuras, proteger centros religiosos y administrativos no solo facilitaba la transición al gobierno, sino que reducía el resentimiento futuro. Ciro sabía que destruir un territorio es fácil, pero hacerlo funcional otra vez requiere tiempo, recursos y generaciones enteras. Y ese tiempo en un imperio en expansión es un recurso limitado. Ganar una guerra en ese sentido era apenas la primera parte del desafío. Lo verdaderamente complejo comenzaba después, cuando había que sostener la paz, integrar a los vencidos y reconstruir la normalidad. Ciro pensaba constantemente en ese después. No celebraba una victoria sin preguntarse cómo se viviría bajo su gobierno al día siguiente. Esa pregunta orientaba sus decisiones militares tanto como sus decisiones políticas. Al entender la guerra como un medio y no como un fin, Ciro protegía el futuro del imperio. Sabía que la expansión sin estabilidad es solo una acumulación de problemas diferidos. Por eso, incluso en el momento de mayor poder militar, mantuvo una lógica de contención. Pensar a largo plazo, para él, significaba ganar sin destruir las bases de lo que quería gobernar, y esa forma de actuar convirtió su poder militar en un instrumento de construcción, no de desgaste permanente. Su forma de tratar a los pueblos vencidos también revela esta mentalidad. Al permitir que conservaran su identidad, Ciro estaba reduciendo el riesgo de futuras rebeliones, no porque eliminara todas las tensiones, sino porque evitaba crear heridas profundas que se transmitieran de generación en generación. El odio heredado es uno de los mayores enemigos del largo plazo. Ciro parecía entender que un imperio no se hereda solo en mapas, se hereda en memorias colectivas, y decidió que esas memorias no estuvieran dominadas únicamente por el trauma. Pensar a largo plazo también se manifiesta en la forma en que Ciro se relacionaba con el poder mismo. No lo veía como algo absoluto ni eterno. Su estilo de vida, relativamente austero para un gobernante de su tamaño, reflejaba una conciencia clara de la transitoriedad. No construyó su identidad alrededor del trono. Eso le permitió tomar decisiones menos condicionadas por la necesidad de perpetuar su imagen personal. Cuando el líder no está obsesionado con su legado inmediato, puede enfocarse en crear estructuras que funcionen sin él. Hay algo profundamente educativo en esta forma de gobernar. Ciro no intentó controlar el futuro, intentó prepararlo. Sabía que no podía prever todos los escenarios, pero podía dejar principios, sistemas y prácticas que orientaran a quienes vinieran después. Ese es un tipo de liderazgo que no busca inmortalidad simbólica, sino continuidad funcional. No busca ser recordado como indispensable, sino como fundacional. Incluso su muerte refleja con claridad esta lógica de largo plazo. Ciro murió en campaña, lejos del centro del poder, sin grandes ceremonias, ni una puesta en escena diseñada para perpetuar su figura. No preparó su final como un acto político ni como un mensaje dramático a la historia. Simplemente ocurrió como ocurre cuando el poder no está concentrado en el espectáculo del líder,
sino en el funcionamiento del sistema. Su ausencia no provocó un colapso inmediato, y eso dice mucho más de su liderazgo que cualquier monumento grandioso. No dejó un culto personal que intentara sustituirlo, ni una narrativa diseñada para mantener su imagen como única fuente de legitimidad. No construyó una dependencia simbólica que hiciera imposible continuar sin él. Por el contrario, dejó estructuras administrativas, acuerdos políticos y formas de gobernar que podían sostenerse aun cuando su figura ya no estuviera presente. Ese detalle es fundamental. Muchos líderes parecen fuertes mientras viven, pero dejan tras de sí un vacío tan grande que todo se desordena. Ciro no gobernó de esa manera. El hecho de que su muerte no desestabilizara de inmediato al imperio no fue producto de la suerte, fue consecuencia directa de haber pensado siempre más allá del presente inmediato, de haber entendido que un liderazgo verdadero no se mide por la intensidad del control en vida, sino por la capacidad de dejar algo que funcione en ausencia. Ciro no buscó ser indispensable, buscó ser fundacional. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Su tumba, sencilla y austera, también refleja esa mentalidad. No necesitaba impresionar a la posteridad con símbolos de grandeza desmedida. El mensaje era otro. El poder es transitorio, el sistema es lo que permanece. Esa coherencia entre su forma de gobernar y su forma de desaparecer refuerza la idea de que Ciro nunca se vio a sí mismo como el centro eterno del imperio. Se veía como una parte de algo más grande, algo que debía continuar sin él. Eso es lo que hace que su muerte sea paradójicamente una de las pruebas más claras de su liderazgo a largo plazo. No dejó un imperio atado a su presencia, sino uno preparado para sobrevivirla. Y eso no se improvisa al final. Es el resultado de decisiones tomadas durante toda una vida, siempre con la mirada puesta no solo en el hoy, sino en lo que vendría después. Cuando observamos su historia desde esta perspectiva, entendemos que Ciro no gobernó solo para su generación, gobernó para las siguientes, y eso exige un tipo de renuncia que rara vez se menciona. Renunciar a ser el centro de todo, renunciar a decisiones que dan resultados rápidos pero debilitan el futuro, renunciar a la tentación de simplificar problemas complejos con soluciones violentas o autoritarias. Pensar a largo plazo es aceptar la complejidad y trabajar con ella, no contra ella. Esta lección no se aprende en discursos motivacionales, se aprende observando decisiones reales con consecuencias reales. Ciro nos muestra que el liderazgo más sólido es aquel que no depende de la presencia constante del líder, que la verdadera prueba de un gobernante no es cuánto control ejerce en vida, sino que también funciona lo que deja cuando se va. Y esa es una pregunta incómoda, porque nos obliga a mirar más allá de nuestros resultados inmediatos. En última instancia, Ciro gobernó más allá de su propia vida, porque entendió algo esencial. El tiempo es el juez más severo del liderazgo. No se deja impresionar por discursos, ni por victorias momentáneas, ni por gestos espectaculares. El tiempo desnuda las decisiones. Las decisiones apresuradas pueden parecer brillantes hoy, pueden generar aplausos inmediatos y una sensación de poder incuestionable, pero casi siempre se revelan frágiles mañana cuando cambian las circunstancias y ya no hay una figura fuerte sosteniéndolas. Lo que fue construido con prisa suele romperse con la misma rapidez. Las decisiones pacientes, en cambio, rara vez son celebradas en el momento en que se toman. No producen euforia, no generan titulares, no alimentan el ego del líder, pero construyen cimientos. Cimientos que no dependen de una persona, sino de principios, de estructuras, de acuerdos que pueden sobrevivir a la ausencia de quien los creó. Ciro entendió que gobernar bien no era brillar intensamente durante un corto periodo, sino asegurar que el sistema siguiera funcionando cuando él ya no estuviera para corregirlo. Por eso eligió pensar en términos
de generaciones y no de triunfos personales. Eligió la solidez sobre la velocidad, la estabilidad sobre la exhibición de fuerza, la coherencia sobre la improvisación. Gobernó como alguien consciente de que el verdadero impacto del liderazgo casi nunca se mide en vida propia, sino en lo que permanece después. Y esa es quizá la razón más profunda por la que siglos después seguimos hablando de él, no como una figura del pasado, sino como una referencia viva. Porque el tiempo, ese juez implacable, terminó dándole la razón.